Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen a esta hora aquí en Mega TV. Siempre estamos con invitados especiales, gente que nos puede contar cosas importantes, tanto a nivel cultural, social, político, a veces empresarial también. Hoy queremos presentarle a una persona que puede ayudarnos a interpretar estos tiempos, analizar un poco con cierta serenidad el panorama político y social del Paraguay y sobre todo con la idea de que todos deseamos un mejoramiento de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Hablo de Camilo Filártiga Callizo. Él es abogado de profesión, pero tiene muchas otras especialidades que iremos hablando acá. Pero antes, les presentamos una semblanza de nuestro invitado especial. Camilo Filártiga Callizo, casado con Lore, maestra parvularia, y tienen 4 hijos: Guillermina, 14 años, Bautista, 12, Candelaria, 9 y Joaquina, 8. Abogado por la Universidad Católica de Asunción, máster en Estudios Políticos Aplicados por la FIAP en Madrid, España, actualmente cursando el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Trabajando en el ámbito de la cooperación internacional y la academia desde hace 15 años aproximadamente, con experiencia de trabajo en varias organizaciones como IDEA Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur IPPDH, en Buenos Aires. Ha coordinado proyectos sobre democracia y gobernabilidad en organizaciones de la sociedad civil, como Semillas para la Democracia y el Centro de Estudios Judiciales CEG. Ha sido director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica 2018-2020 y profesor titular de cátedra en las facultades de Derecho, Filosofía y Teología de la misma Casa de Estudios. Es presidente de la Asociación de Ciencia Política de Paraguay, ACIP, asociación miembro de IPSA. Colabora como analista político en medios radiales, escritos y televisivos. Bueno, estimado Camilo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Lo que más me preocupó de tu hoja de vida es que sos liberteño, gumarelo. Aparentemente los Filártigas son medio fanáticos. Sí. Y ahora andan muy agrandados porque son los campeones del siglo. Estamos ahí, sí, estamos ahí. Sí. Resucitaron. Resucitamos, sí. Y lo más curioso es que por una presidencia honoraria bastante discutible, ¿no? No entremos en detalle ahí porque va a ser incómodo. Pero a los futboleros eso no nos importa mucho. Nosotros queremos ganar nomás, ¿no? Separamos las cosas. Pero bueno, familia muy tradicional, tu mamá con una trayectoria que fue muy importante también en su momento, sigue activando. Sí. Tu abuelo también muy reconocido Sí. por todo el aporte que hizo jurídicamente. Sí. Vos te fuiste medio detrás de esa tradición, digamos, ¿no? Sí, es un poco digamos, una familia de mucha conversación política siempre, ¿verdad? Y nosotros de muy chicos mirando eso, observando eso, y creo que hoy, digamos, ya de grande uno puede pensar hacia atrás y se da cuenta de que lo que uno es hoy tiene relación indudablemente con esos antecedentes, con esos legados que yo digo, ¿verdad? En el caso mío, del lado de mi abuelo Federico, por supuesto, con toda una época muy intensa de la constituyente y de ese proceso tan interesante de transición, que él fue un actor, digamos, uno de los actores, digamos, protagónicos de ese momento, muy interesante, pero también del lado de mi abuelo César Filártiga y digamos, todo ese lado también del apellido paterno también, con una casa también de costumbres muy tradicionales, familiares, ¿verdad? De reuniones grandes, donde estábamos muchos los domingos, y donde también el tema político era un tema de conversación permanente. En el caso de mi abuelo César, él era un conocedor profundo de la historia nacional, era un placer realmente conversar con él. Y sobre todo tenía muy marcados los valores, al igual que mi abuelo Federico, los valores, digamos, del respeto, de la honestidad, de la dignidad del hombre público, o incluso en la vida privada. Recuerdo la recomendación de mi abuelo César, José Ingeniero, el hombre mediocre, era como su recomendación de cabecera para los nietos, digamos, que veníamos detrás. Y bueno, realmente eso también le marca a uno el carácter, los principios, la forma de ver la vida, ¿verdad?
Ellos eran de tradición liberal, digamos. Los Callizos sí, o sea, Sí. mi abuelo Federico en realidad era liberal. Sí, Mi abuelo César era colorado. claro, eso estaba pensando. Los Exacto. Filártiga, Mi colorado. bisabuelo, Pastor Filártiga, Sí. fue presidente de la Junta de Gobierno, fue presidente del Consejo, del Consejo de Representantes en esa época, ¿verdad? Ajá. Y bueno, fue un actor político también importante en el Partido Colorado, pero era de aquellos actores políticos quizás que ya hoy en día uno no encuentra, ¿verdad? O sea, eran esos grandes valores de la política, muchos de ellos de una política más del campo, Sí. pero que eran valores, digamos, muy, muy sólidos en términos de dignidad y en términos de, sobre todo, de austeridad respecto a lo público. Claro, claro. Me parece que esa suerte de cambio negativo vino con, decía Milito Pérez Chávez, decía con la itaiputización del Paraguay. Sí. 70-80 es como que el rico nuevo Sí, sí. y el colorado ambareté y militante, estronista, y Sí. bueno, se va degenerando esa raigambre Sí. que había en los dos partidos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Andrew Nixon justamente caracteriza la historia interesante porque él hace una caracterización de los largos 35 años de dictadura. El historiador estalinista. Andrew Nixon. El historiador Andrew Sí. Nixon, y justamente él plantea que esos 35 años no han sido homogéneos, no han sido iguales, digamos, sino que han tenido etapas distintas. Y justamente la etapa de consolidación que le llama Nixon es esa etapa justamente donde explota Itaipú, se construye Itaipú y todo ese boom económico. Sí. Y bueno, después ya la fase de la decadencia a partir del 82 más o menos hasta el 89. Hasta el 89. Pero es increíble, yo hablo mucho con mis alumnos siempre sobre esto, era un gobierno de 35 años, digamos, hoy es impensado, Claro, quizás, claro. para muchos, para ustedes o para mi abuelo, mis padres, digamos, era una porción muy importante de su vida bajo un mismo gobierno, realmente. Yo tenía 30 años cuando cayó Stroessner. O sea, ya había vivido la mitad de mi vida. Por eso. Realmente. Por Y eso. creíamos que en realidad iba a ser eterno. Exacto, exacto. Nosotros crecimos bajo ese concepto. A vos ya no te tocó, a vos te tocó ya joven el cambio. Claro, a mí ya me tocó, a ver, yo tenía 11 años Claro. en el 89, pero me acuerdo, lo tengo acá muy presente, Mario, el golpe, el 2 y 3 de Sí. febrero en San Bernardino, estábamos nosotros y mi abuelo, digamos, con mi abuelo Federico, eso era la casa era una fiesta, era una fiesta. cosa increíble. Claro. O sea, la emoción de una persona que vivió, como bien decís vos, gran parte de su vida bajo un mismo sistema represivo, Sí. ser senador de derechos, digamos, y que de repente eso se libere era realmente algo inexplicable. Y bueno, nosotros veíamos de chico eso y, Claro. y fuimos, digamos, mamando todo eso de muy chico. Sos abogado de formación inicial, pero después te desarrollaste en políticas públicas, Sí. profesor universitario. Sí. ¿Dónde vos te sentís más cómodo? Mira, yo soy abogado de profesión inicial, digamos. Ajá. Soy egresado de la Universidad Católica, pero tuve la suerte a los pocos meses de terminar la facultad de acceder a una beca de la Cooperación Española y me tocó estudiar Ciencias Políticas en Madrid, en la fundación, en la fundación del gobierno español, ¿verdad? Y bueno, ahí tuve realmente la experiencia de poder formarme con gente de la ciencia política como Manuel Alcántara, Esther del Campo, digamos, la plana, digamos, mayor de lo que es Salamanca, de lo que es Madrid en términos de ciencia política, y eso me cambió absolutamente la visión. Yo traía ya, como te decía al comienzo, esas inquietudes políticas ciudadanas, digamos, de involucrarme en lo público, y la ciencia política me permitió mirar eso con lentes más rigurosos, ¿verdad? Claro. Y a partir de ahí yo, digamos, te diría que cambié gran parte de mi orientación profesional y hoy estoy más dedicado a las ciencias sociales, a la ciencia política, pero sigo creyendo en el derecho, digamos, como una herramienta de reivindicación social, ¿verdad? Claro. Creo que es imprescindible el derecho siempre. Qué interesante esto, porque en los últimos años hubo una especie de cuestionamiento a las ciencias sociales, hasta desde el punto de vista de cómo sustentarlas con un presupuesto apropiado. Hay como un avance autoritario también sobre ese campo, ¿no? Absolutamente. Quizás porque las ciencias sociales van a contarnos la verdad. Es que las ciencias sociales, Mario, esencialmente tienen que ver con
posiciones justamente críticas y reivindicadoras, ¿verdad? O sea, si la ciencia social no hace eso, entonces no está haciendo bien su trabajo. Las ciencias sociales tienen que incomodar, tienen que molestar y tienen que escarbar sobre todo en aquellos fenómenos, en aquellas estructuras, en aquellos procesos sociales donde muchas veces el formalismo jurídico y esas cuestiones jerárquicas lo mantienen bajo la alfombra, ¿verdad? Las ciencias sociales, yo creo que en parte eso es lo que a mí más me interesa de esta disciplina y de la ciencia política también, es un poco esa mirada más crítica respecto de los procesos políticos y sociales, ¿verdad? Qué interesante también analizar esto desde el punto de vista de esa etapa que se inicia con el golpe de Estado del 89. Sí. Un proceso que generó mucho entusiasmo. Bueno, Sí. Federico, tu abuelo fue uno de los protagonistas de esos cambios, Sí. de toda la estructura inclusive, y hoy sin embargo pareciera que está en crisis eso. No quiero adelantarme mucho a esta charla, pero hay que revisar otra vez todo lo que se construyó en la transición y después en la consolidación de la democracia. ¿Hay un error del sistema? ¿Qué está pasando? No, yo creo que son tiempos distintos, ¿verdad? En el 89 había una demanda muy clara de la sociedad y que sobre todo unificaba a sectores de la sociedad sobre el hecho de recuperar espacios que habían sido cooptados por la dictadura y negados a la sociedad. Claro. Cuando cae la dictadura hay como una explosión de demandas de distintos sectores y se genera una expectativa que, francamente, viendo hoy en el tiempo, era absolutamente imposible que la democracia pueda satisfacer todas esas demandas y esas expectativas, ¿verdad? Lo que se hizo se construyó muy bien un proceso de transición y un proceso de renovación de las reglas de juego, de las reglas electorales, de la norma constitucional, de todo lo que es el diseño procedimental, institucional de nuestra democracia, pero se dejó absolutamente en un segundo plano, yo creo que de manera absolutamente adrede, no fue un accidente, digamos, todo el aspecto cultural, subjetivo de la democracia o sustantivo de la democracia, que tiene que ver con mirar o entender la democracia, Mario, como una forma de vida, como una cuestión, digamos, que va mucho más allá de un simple régimen político que te permite votar cada 5 años, ¿verdad? Qué interesante esto, y ahí voy a hacer la pausa porque tengo el corte, pero esto que dijiste al principio, a muchos países les costó guerras civiles. Sí. O sea que hay un mérito también de la sociedad. Sí, sin duda. Lo pudimos hacer. Sí. Pero lo otro, mejorar la educación, mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, limar esas diferencias tan brutales que tenemos a nivel de ingreso, distribución del ingreso y de la propiedad, ahí estamos todavía lejos, ¿no? Totalmente. Quiero entrar sobre ese tema a la vuelta de la pausa. Es un gusto tener a Camilo Filártiga Callizo con nosotros, por lo que se ha formado, por lo que ha estudiado toda su vida, lo que es también su pasión y que hoy nos va a servir mucho para pensar en términos objetivos y críticos sobre nuestro país y qué va a pasar con él. A la vuelta, seguimos hablando con nuestro invitado. Bueno, sigo acá repasando los aspectos menos académicos de nuestro invitado hoy. Dice, aficionado al rock argentino, ahí estamos bien. Libertad, ya dijimos que no. Me gusta el tema lecturas Dolina, Fontana Rosa, estamos de acuerdo. Varios de los argentinos también. ¿Y jugás también fútbol? Juego fútbol, sí. Porque me acuerdo de nuestro querido Talento Callizo. Sí, bueno, el talento de mi padrino. Bueno, un gran jugador de fútbol. Un gran jugador de fútbol. Por algo le pusieron ese nombre, persona. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora ya está más lento, pero en su momento... Pero bueno, la pelota no se mancha, como decía Maradona. Y los amarillas Callizo también son También, mis tíos muy queridos. Paco era mi compañero. Tío Paco, tío Carly, todo. Ellos también futboleros a muerte. Futboleros. Ya con media rodilla cada uno en cada partido. Sí. Pero sí, gente muy querida y que en todo caso cada uno trató de aportar desde su profesión también algo a nuestro país. Exacto. Evidentemente, Camilo, que es como que eso que hablábamos antes. Se avanzó, nos entusiasmamos todos, Constitución para todos, gana Filisola, hubo un viento de cambio. Se llega inclusive a la alternancia. Sí. Milagroso, te acordarás de ese momento, ¿verdad? Claro, Cuando gana Lugo. Claro.
Y después comienzan los problemas, o quizás antes ya, tuvimos el marzo paraguayo, Sí. tuvimos momentos muy terribles con Oviedo, intentos de retorno al autoritarismo, y ahora estamos como en una meseta aparentemente. ¿Qué es lo que está faltando para mejorar la calidad de nuestra democracia de acuerdo a tu visión? Bueno, yo insisto, Mario, que la democracia tiene este componente más sustantivo, más de un aspecto que tiene que ver con lo cultural, ¿verdad? Y ahí yo creo mucho en los procesos educativos, ¿verdad? O sea, toda esta crisis y este drama social que hoy estamos viviendo respecto a nuestros niños, a nuestros jóvenes, también tiene que ver un poco con esto, con esta carencia, digamos, de valores democráticos, de valores republicanos, de entender la democracia como te decía hace rato, como una forma de vida que puede permitir que todos nos podamos desarrollar con dignidad, en libertad sobre todas las cosas y tomando nuestras propias decisiones como ciudadanos, ¿verdad? Por otro lado, hay lamentablemente prácticas prebendarias, clientelares, que nos están siendo muy difíciles de superar. Hay una dirigencia política con la cual yo creo que se tiene que ser muy crítico de ambos partidos tradicionales, no solamente de los partidos tradicionales, creo que los partidos más pequeños también han de alguna manera emulado ciertas prácticas negativas, perversas, y eso de alguna manera ha hecho que el ciudadano se distancie de lo político, que se crea o se entienda que lo político es privativo de los partidos, de los actores políticos, de las autoridades políticas, y el ciudadano mira de lejos con desconfianza. No es un proceso solamente paraguayo, este es un proceso, te diría yo, regional y mundial. Hay una crisis de la democracia en ese sentido, de ese modelo de la democracia representativa, digamos, ¿verdad? Sí. Y ahí quizás hay que explorar algunos mecanismos más radicales de la democracia, pero no en el sentido radical, digo, no en el sentido de buscar subvertir el orden ni de implementar ningún tipo de movimiento revolucionario, ni mucho menos, sino sí radical desde el punto de vista de lo que es la participación ciudadana, buscar mecanismos que realmente permitan al ciudadano un involucramiento mucho más directo, digamos que el ciudadano sienta que en los procesos de toma de decisiones de la política pública realmente su voz se toma en cuenta, se lo incluye. Claro. Son pequeños detalles y aspectos que quizás pueden ir mejorando a la larga el proceso de adopción de las políticas públicas y bueno, de alguna manera las políticas públicas tienen que ver con esa respuesta que da el Estado o el sistema a las demandas ciudadanas, ¿verdad? Ahí entra el problema de la corrupción, que es un problema central. Sí. A pesar de que se ha avanzado muchísimo en las herramientas de control. Sí. Yo siempre me acuerdo de que me contaban que en la época de la dictadura la licitación consistía en que iba el dictador y decía, se va a hacer con esta empresa. Claro. Muy bien, se cerraban todos los pliegos, todos los planos y se hacía con esa empresa. Ese era el concurso. Seguro. Bueno, por lo menos hoy se hace todo el trabajo licitatorio, todo el proceso bastante complejo, engorroso, que hasta precisa de conocimientos técnicos para hacerlo bien. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Y no es suficiente de alguna manera porque esos acuerdos, digamos, entre un sector privado inescrupuloso y una clase política que es condescendiente con eso, digamos, sigue prevaleciendo frente al interés común, ¿verdad? Ahí hay una responsabilidad compartida, ¿verdad? Muchas veces se dice el político tal cosa o los políticos son todo, está bien, pero digamos, hay un sector privado funcional, digamos. Funcional, no en todos los casos, por supuesto, que hay. Claro. Es más, yo te diría, quizás la mayoría no es así y hay un sector minoritario que es el que es funcional a eso, pero existe y por eso existe la corrupción, digamos, ¿verdad? O sea, esa idea de la patria contratista y de las grandes fortunas que se han creado en el estronismo y digamos que hoy seguimos viendo, bueno, en parte tiene que ver con esa
esa cuestión, esa relación perversa, digamos. Pero vuelve a ser cultural, entonces otra vez el problema. Por supuesto que vuelve a ser cultural. Es que como te decía hace rato, la democracia como régimen político necesita de esa adopción cultural de comprender como ciudadanos y como autoridades electas, digamos, poner el bien común, el interés colectivo por encima de esos intereses sectarios o particulares, ¿verdad? Esa es una visión republicana, no es un invento, no es una cuestión utópica, Claro. o sea, es la base del Estado. O sea, si nosotros eliminamos esa concepción, entonces casi te diría que se elimina la razón de ser el Estado, ¿verdad? Claro, claro. Y en Paraguay eso se ha considerado medio tangencial. Acá se habla de un Estado fallido hace tiempo, Hace Mario. mucho. O sea, Ahora, hubo un cierto atisbo de esperanza en estos últimos tiempos con el cambio fiscal general del Estado, Sí. con cierta renovación de la Corte Suprema, Sí, sí. también Sin de las autoridades electorales. sin duda. Todavía es nuevo esto, hay que ver cómo funciona, ¿no? Pero Sin duda. El sistema de justicia, obviamente, es uno de los más cuestionados de toda nuestra estructura, ¿no? Hay una cuestión muy interesante, Mario. Si vos te fijás en el proceso de transición, esos primeros años de la transición, los primeros acuerdos, grandes acuerdos políticos, que yo siempre le digo a mis alumnos, no es cierto que los partidos siempre fueron prebendarios, corruptos, negativos, no, señor. La primera etapa de la transición se construye gracias a los acuerdos políticos, Claro. que después pudieron salir bien o mal, pudieron salir mejor o peor, ¿verdad? Pero hay un equilibrio que ahí se pudo generar Cierto. y que además permitió, Mario, la participación de sectores minoritarios en los espacios de poder que antes no existía. Antes era Sí. el coloradismo puro y duro y se acababa. Aplanadora pura. Exacto. ¿Verdad? Entonces, creo que son pequeños pasos y hay que mirar el proceso también de forma crítica y entender que todavía nos falta mucho camino por recorrer y sobre todo esa idea de construir la idea de democracia es una cuestión más cultural. Ahí hay un rol del Ministerio de Educación, de las políticas públicas que puedan promover realmente esa idea de un Estado para todos, ¿verdad? De un Estado garante de derechos. Eso no se construye de manera automática. O sea, Claro. y el cambio de régimen político por sí solo tampoco da respuesta a eso, sino hay una actitud decisiva del Estado de cambiar ese estado de cosas. Ahí también entra la discusión de la reforma constitucional o Sí. de un nuevo llamado a constitución que ha ido y venido varias veces en esta etapa, ¿no? Sí. Siempre terminamos en una especie de atolladero, un cul-de-sac donde decimos, no, pero quieren la reelección. Sí. Y nosotros le decimos, sí, pero queremos el balotaje. Y Sí. estamos ahí como trancados. ¿Hay que tocar o no esta constitución? Yo creo, Mario, que esta constitución ha sido muy importante para nuestro proceso transicional para garantizar y consolidar la democracia, ¿verdad? Hay gente que es muy crítica con esta constitución. Yo he conversado con Adolfo un Sí, par de veces. entre ellos. Tiene unas críticas realmente muy interesantes de apuntar y de observar y que además yo creo que son legítimas, ¿verdad? Claro. No existe constitución perfecta y en ese momento, en el momento de diseño de la constitución, habían una serie de condicionantes del momento Sí. sobre el cual se tenía que actuar y salió, creo yo, lo mejor que pudo haber salido en ese momento, ¿verdad? Con los actores que habían. Hoy en día, tengo que ser muy sincero, a mí me preocupa mucho el nivel de representación política que tenemos. Si vos te pones a ver el nivel de representación de comienzo de los 90 o de ese primer gobierno 93, más o menos, Sí. vos ves personas realmente respetadas y de Claro. alto nivel intelectual en la Corte Suprema, en el Congreso, la propia Convención Nacional Constituyente era yo siempre a mis alumnos les recomiendo que vayan a leer las actas de las sesiones, Claro. porque realmente era gente muy preparada. Era lo mejor que teníamos. Era lo mejor que teníamos. Y creo que eso hoy, digamos, ese escenario hoy no tenemos. Qué interesante esto porque, ya que mencionaste a Adolfo, él hasta cree que el voto directo es una falacia y que en realidad Sí. hay que buscar otros sistemas de representación. Bueno, él no es el único. O sea, yo he conversado como vos sabes, mi línea de investigación justamente tiene que ver con partidos, sistemas de partidos. Hay muchos que sostienen que con el voto, con la democracia interna en los partidos, realmente los partidos empiezan a decaer
en lo que es sus niveles de representación política, de calidad de representación. O sea que antes, digamos, las decisiones las tomaban las cúpulas partidarias. Hoy esto se sigue haciendo en otros países. Digamos, los grandes órganos partidarios seleccionan los candidatos, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros incorporamos el voto directo en las internas y bueno, fue un paso en ese momento a favor de la democracia interna partidaria. Se entiende porque estábamos inaugurando un proceso democrático y los partidos tenían que acompañar ese. Claro. Pero hoy realmente uno hace una lectura en retrospectiva y, bueno, quizás esa democratización interna, digamos, posibilitó quizás la llegada a cargos de representación de personas sin la debida formación y conocimiento de los desafíos que hoy implica la representación política, Mario. Y ahí, no estoy hablando de una cuestión intelectual solamente. Claro, ni elitista, ni entiendo. Y ahí también entra otro factor que es el dinero para las campañas. A la vuelta, quiero un poco tocar eso, por favor, con Camilo Filártiga. Hoy con nosotros tuvo la amabilidad de venir, charlar acá. Es bueno hablar de esto, repasar un poco, debatir, pensar un poco, porque va a ser el escenario no solamente nuestro, de nuestros hijos y nietos, y eso sí vale la pena por lo menos ir anticipando. Hacemos una pausa y volvemos con nuestro invitado de esta noche, conversando en la noche Mega TV. Camilo Filártiga Callizo con nosotros. ¿Cuántos hermanos son? Le conocemos a Federico, que es nuestro colega. Sí, y tengo además 2 hermanas más. Sí. María Fernanda, que es la mayor, y María del Pilar, que es la tercera. O sea, 4 hermanos. 4 hermanos. Bien, 2 nenas y 2 varones. 2 nenas y 2 varones. Bien ordenadito el tema. Pero en lo que vos estás, vos sos el único. Yo soy el único, sí. Incluso abogados, digamos, no salió ninguno salvo yo. Qué curioso, ¿no? Porque suele ser una de las vertientes sobre todo de los callizos, ¿no? Sí. Bien, tenés un peso encima también entonces. Sí. Tenés una responsabilidad. Sí. ¿Y dónde enseñás? En la Universidad Católica, Mario. ¿Qué materias? En la Universidad Católica enseño en Ciencias Sociales, en el Departamento de Ciencias Sociales. Tengo la cátedra de Partidos Políticos y de Sistema Político Paraguayo, ¿verdad? Ah, qué interesante. Y en Derecho tenía una cátedra electiva que es justamente Derecho, Sociedad, Democracia y Acceso a la Información Pública, tratando de meter de alguna manera algunos conceptos justamente que tienen que ver con estas ideas más de las ciencias sociales, de mirar la democracia y los procesos, en una carrera que es tradicional, que tiene sus criterios y sus programas armados de manera muy esquemática, digamos. Bueno, tratamos de sacar un poquito de lo tradicional y mezclar con estas cuestiones de las ciencias sociales, que yo además creo que eso es absolutamente necesario, ¿verdad? La interdisciplinariedad, o sea, poder mirar el derecho desde las ciencias sociales y las ciencias sociales también, desde las ciencias sociales, aproximarnos al derecho, ¿verdad? Claro, ahí quiero rápido ir pimponeando sobre algunos temas. Desigualdad en el Paraguay, índice de Gini y compañía, siempre tenemos un problema grande ahí, a pesar de que una macroeconomía saludable, somos la referencia en la región, quieren venir a invertir acá los argentinos, uruguayos, pero la pobreza estructural es terrible. Es terrible. Y la concentración también de riquezas muy... ¿Por qué no podemos cambiar ese modelo? Bueno, Mario, creo que en parte tiene que ver con lo que ya veníamos hablando, ¿verdad? Esta corrupción estructural es un obstáculo para ese desarrollo, digamos, más justo y en condiciones de mayor igualdad social, ¿verdad? La corrupción es un problema porque priva de recursos, que además son recursos escasos, son recursos que hay que administrar de manera muy eficiente y muy, digamos, muy específica, con criterios que tienen que ver con apuntar esos recursos hacia aquellos sectores que más lo necesitan, ¿verdad? Sin embargo, vemos acá a menudo que incluso con la merienda escolar, que es algo que vos decís impensado, ¿cómo vas a tocar al sector quizás más vulnerable o uno de los más vulnerables
Sin embargo, vemos que hay mucha corrupción en la merienda escolar, en todo lo que es provisión en el ámbito de la educación en general, construcción de escuelas, temas de infraestructura. Vos ves, y digamos, esa es la parte que te parece, qué sé yo, más miserable, ¿verdad? Porque estamos hablando del sector más vulnerable. Claro, en la pandemia tuvimos problemas hasta con los insumos, ¿no? Exacto. Y además que condiciona el desarrollo a futuro, o sea, condiciona el desarrollo de estos niños y estos jóvenes a futuro, ¿verdad? Yo no sabría explicarte con mayor detalle, Mario, por qué no podemos salir quizás de esta situación en la que estamos. También hay que reconocer que hubo una reducción de la pobreza importante desde Nicanor, y creo que esa reducción se frena, si no me equivoco, ya por el 2012-2013. Hay un parate de ese descenso. Sí. Y ahí es que estamos, desde el 2012-2013, quedamos, digamos, como estancados en el nivel que hoy estamos. Y quizás, producto de la pandemia, también ese escenario se haya agudizado mucho más, ¿verdad? Claro. También está todo este fenómeno de la economía paralela, y aquí sí se cruza, ¿verdad?, con la política, donde hay todos dicen, casi la mitad de toda nuestra economía está en negro. Sí. Hay una presencia fuerte de los negocios ilícitos, hasta tal punto que estamos siendo sancionados por Estados Unidos en nuestras autoridades. Hay también una realidad ahí subyacente, ¿no? Ahí hay una realidad subyacente, y con esto que decías hace rato, de lo del financiamiento de la política, eso se nota mucho, ¿verdad? Porque vos sabés que desde el año 2012 se ha trabajado en una legislación favorable a controlar el financiamiento de la política. Y realmente es muy difícil en un mercado, en un escenario tan informal como el que estamos, tratar de formalizar los mecanismos de control, de trazabilidad del dinero en la política. Hay muchos candidatos, no solamente del interior del país, acá mismo en la capital, en el Gran Asunción. Un puntero no te va a dar factura. Que no tiene ni cuenta, no tiene ni sus cuentas en regla, ¿verdad? Claro, no tiene existe, factura. No existe financieramente. Entonces, toda la legislación de financiamiento, de control, está como pensada para un escenario de mucha mayor formalidad que la que hoy tenemos, ¿verdad? Claro. Ahora, y ahí entramos en el otro aspecto también que quería tocar contigo, que es este fenómeno también regional. Hay que admitir que los paraguayos tampoco somos tan originales. Lo que pasó con Payo está pasando en Argentina con Milei, ha pasado hasta con Donald Trump, con Boris Johnson. O sea, hay ese descontento con la política formal, tiene una suerte de reflejo en estos fenómenos como lo que pasó con Payo Cubas. Coste que no se esperaba en una dimensión tan grande quizás, ¿no? No. Realmente nosotros hacíamos los balances, los análisis previos a las elecciones. Y nosotros siempre tratamos de opinar y de analizar en base a los resultados que ya ocurrieron y lo que ya pasó. Y eso te marcaba, digamos, una tendencia de un quizás 13% de Payo. Que ya era importante. Que ya era importante igual, ¿verdad? O sea, lo que no veíamos, o por lo menos yo no veía, era cómo él iba a poder, el día de las elecciones, hacer efectiva realmente esa intención de voto que él mostraba. La intención de voto era alta, pero de ahí a que eso se concrete el día de las elecciones hay un trecho largo. Y sin embargo se concretó, Mario, y estamos hablando de un candidato que sacó casi 700.000 votos, ¿verdad? Sí, todavía entonces eso hay que estudiar todavía. Hay que estudiar, es muy reciente todavía, muchos estamos todavía, como te digo, casi sorprendido con ese desempeño de Payo, desempeño efectivo, no con el fenómeno que sabemos que existe y que está generando cosas, ¿verdad? Pero sí con ese desempeño efectivo que tuvo en las urnas, ¿verdad? Claro. Y ahí hay varios fenómenos que hay que... Ahí nomás quiero puntualizarte porque también ahí aparece un poco la sospecha del fraude. El propio Payo con su cruzada dice... Nosotros ganamos, bueno, puede ser exagerado. Efraín siempre su línea fue denunciar el fraude. Es como que, Camilo, todos aceptamos de que hay luego una porción que se calcula que va a ocurrir ese problema. ¿Se fue de proporción esa suerte de irregularidad? El sistema de voto por las máquinas quizás no es el ideal. ¿Dónde puede estar la falla? Bueno, a ver, yo quiero ahí ser muy claro, Mario. Yo quiero... sentar claramente una posición en el sentido de decir
yo no creo que Peña haya ganado por el fraude, digamos. O sea, yo creo que Peña es legítimo ganador de las elecciones, ¿verdad? No, creo que hay otros factores que habría que analizar en la oposición, ¿cierto? Errores que se pudieron haber cometido, y me parece que enfatizar en lo del fraude nos permite no mirar los otros errores de fondo que están ahí, ¿verdad? Y que no le permiten a la oposición ser gobierno, no desde este año, desde hace mucho tiempo. Claro. ¿Verdad? Ahí falta una autocrítica en serio. Hay que hacer una autocrítica en serio ahí, hay que renovar liderazgos. ¿Verdad? El principal partido de oposición tiene que entrar en un proceso de renovación de liderazgo, de generar espacios, no solamente el PLRA, también los otros partidos de oposición tienen que entender que hoy la renovación del liderazgo es imperiosa, ¿verdad? Ahora, sí hay un problema, creo yo, con la integridad de los procesos electorales. Eso sí, o sea, yo no estoy diciendo que eso no existe o no está pasando. Ahí hay una cuestión que tiene que ver más bien con el contexto electoral, con el contexto de la mesa de votación, y que por el diseño actual de nuestro sistema electoral, la justicia electoral deja eso en manos de los partidos, que los partidos se arreglen. Sí. Pero esa posición, Mario, afecta la calidad de nuestros procesos electorales, ¿verdad? Porque bien sabemos que la magnitud de los partidos no es la misma. O sea, nosotros tenemos claramente un escenario de un bipartidismo muy fuerte y otra vez con una predominancia de uno de los actores, en este caso el Partido Colorado. Entonces, la competencia no es equitativa, digamos, de ese lugar. Claro, ahí te hago un punto también que me parece brutal. Vienen todos los observadores de Europa, de Latinoamérica, ven que todo el proceso está correcto, salvo algunas excepciones. Pero ellos no tienen por qué controlar que se hace en el predio IPS, por ejemplo, el cierre de campaña del candidato Colorado. Claro. O que se arrean gente del Hospital Nacional que después tiene que parir una señora en la calle o en el piso. Eso es lo que no sé cómo vamos a resolverlo, porque no va a venir un inspector de la ONU a decir no haga más eso. Nosotros tenemos que modificarlo. Totalmente. Y tampoco tenemos que esperar que las misiones de observación cumplan ese rol de reemplazar lo que nosotros tenemos que hacer. Las misiones de observación vienen, observan el proceso y apuntan lo que ellos consideran que tiene que ser y recomiendan aquellos vacíos, aquellos déficits que pueden permitir mejorar los procesos electorales. Pero no podemos ser más críticos nosotros con las misiones. O sea, ellos hacen su trabajo y en todo caso nosotros, desde la ciudadanía, desde los partidos políticos, tenemos que ejercer la presión para mejorar nuestros procesos electorales. No podemos transferir esa responsabilidad a las misiones de observación. Tengo que hacer una pausa de vuelta. Es apasionante este tema porque en realidad estamos hablando de nosotros, de usted, de nosotros, de lo que nos espera y de lo que va a resultar de lo que seamos capaces de cambiar para mejor en nuestro país. A la vuelta seguimos hablando de esto con nuestro invitado especial, el doctor Camilo Filártiga Callizo, hoy conversando en la noche en Mega TV. Camilo Filártiga Callizo con nosotros, es un gusto hablar con él. Ya ha estado también aquí en la Mega Cadena con el amigo Quique Gamarra, siempre está atento a los pedidos que hacemos de análisis. No quiero meterte mucho en análisis ahora, porque en realidad nos va a tomar un poco de tiempo para digerir todo esto que pasó el 30 de abril y que finalmente, Camilo, es lo que la gente decidió, nos gusta o no. Sí, absolutamente. Hay que administrar eso también. Hay que administrar eso y además creo, Mario, que es siempre una oportunidad para los sectores de oposición de hacer autocrítica. Si no se hace autocrítica es muy difícil realmente poder plantearse a futuro ser eventualmente gobierno o poder tener éxito electoral, digamos. Creo que se impone una autocrítica muy seria. Los resultados en general de la oposición fueron muy negativos, ¿verdad? El desempeño del Frente Guazú es, si vos te pones a mirar el mapa a nivel nacional, es desastroso, ¿verdad? Sí. Lo mismo pasa con los otros partidos menores, irrumpen Cruzada Nacional y yo creo que son dos movimientos que uno no sabe a qué intereses responde, quiénes son, cuál es su agenda.
Es un poco antisistema también. Totalmente, Claro. ¿verdad? Digamos que ellos se encargan sobre todo Cruzada Nacional, ellos se encargan de poner ese perfil sobre la mesa de manera muy clara, ¿verdad? Y otros partidos más pequeños, más organizados, que uno los conoce, que uno sabe quiénes son, a qué intereses responden, han quedado completamente relegados, ¿verdad? Sí, o sea, hay que reconstruir prácticamente desde los escombros. Y hay que, sí, va a ser un proceso complicado, digo yo, ¿verdad? Incluso en el Congreso va a ser un escenario complejo. No sabemos todavía las bancadas, estas nuevas, cómo se van a comportar. Claro. Sobre todo Cruzada Nacional, hay que ir conociéndolos, no sabemos, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, partidos organizados, disciplinados o bancadas disciplinadas y organizadas como Frente Guazú y Patria Querida, que uno puede estar más cerca o más lejos ideológicamente ambas, pero eran bancadas organizadas y disciplinadas, hoy están reducidas al mínimo, ¿verdad? Sí, prácticamente un representante. Y ahí lo último, no olvidemos que el otro factor es la eterna interna colorada. Bueno, oficialismo y oposición al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Eso va a continuar. Eso continúa y eso viene desde el comienzo de la transición, ¿verdad? Claro. O sea, es increíble cómo eso se manifiesta en la constituyente, cómo se manifiesta después en los distintos procesos electorales y políticos que vamos teniendo. Es realmente, yo te diría, no sé si es un caso único, pero para cualquier estudioso de la ciencia política, estudiar el sistema de partidos paraguayos, a nuestros dos partidos tradicionales, es un objeto de estudio, digamos, privilegiado, ¿verdad? Interesante, porque ya no existe prácticamente en el escenario regional. Hablamos de partidos centenarios. Hablamos de dos partidos centenarios, exacto. Qué curioso, ¿no? Por último, yo sé que vos sos profesor universitario y no te gusta este tipo de cosas, pero firmarías, como los perros dicen, vas a firmar un empate, ¿firmarías un reforma, reelección acompañado de balotaje? No sé, Mario, es muy compleja la pregunta, porque la gran inquietud que yo tengo respecto a la constituyente es que si se abre la reforma, se ponen en riesgo también los derechos que están hoy garantizados y las conquistas. Claro. O sea, nuestra constitución es una constitución progresista en términos de derechos, ¿verdad? Cuidado, claro. Y si abrís eso, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Sí, entonces lo que se conquistó en ese momento. Se puede seguir retrocediendo, en la práctica se está retrocediendo con estas regresiones autoritarias que, ojo, no es un tanque en la calle, son cuestiones de gestos, de señales, de actitudes políticas, de discursos, de mensajes. A mí me impresiona, y con esto quizás te puedo graficar lo que te estoy diciendo, la llegada de la democracia al Paraguay en el 89 es un hito histórico que en nuestro país ya no se recuerda. Más allá de portada en los diarios o de alguna nota pequeña en los diarios, no hay actos oficiales que recuerden y celebren y conmemoren la llegada de la democracia. Y cuando hablamos de la democracia en el Paraguay, hablamos de prácticamente una fundación de la democracia en 1989. Nunca habíamos tenido. Distinto a otros procesos regionales en la Argentina, en el Uruguay, en el Brasil, que las dictaduras fueron un paréntesis en su historia democrática. En el caso nuestro fue al revés. Qué interesante ese mensaje ya para el final, porque debería ser nuestra fecha más importante quizás. Pero lógico. Al lado de las fechas patrióticas. Pero y además tiene que ver también de alguna manera con cómo los distintos gobiernos fueron percibiendo ese hito histórico. No le dan importancia, no lo celebran, no le dan importancia, eso está ahí como un recuerdito más. Y creo que esas cuestiones hay que ir recuperando, ¿verdad? Interesante, me gustó eso para ir dejándolo al final. El 2 y 3 de febrero nos cambió la vida para siempre y fue el hecho político más importante seguro de todo el siglo XX en el Paraguay. Absolutamente. En materia de libertades, digo. Absolutamente. Pero se lo deja como una efeméride periodística. Camilo, disfruté mucho de esta charla, te agradezco. Yo también, Mario. No hablemos de fútbol porque no toquemos. Ustedes están insoportables con su campeón del siglo, pero ya Olimpia hace lo suyo en la Copa. Seguro que sí. Gracias, querido doctor. Gracias, Mario, por la invitación, un placer. Bueno, Camilo Filártiga nos ayuda a pensar. Pensemos en todo esto, reforma, sí o no, los peligros de una nueva constitución, o si nos animamos, qué va a pasar en este escenario inmediato con los resultados del 30 de abril y sobre todo cómo logramos un país más igualitario, más justo, menos
autoritario, más tolerante también. Todo esto lo pueden seguir pensando en casa. Gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas noches.